Estamos a punto de asistir a una toma de posesión, una más dentro del proceso político que vive el mundo y en este caso los Estados Unidos de Norteamérica, con su proceso de cambio de presidente, cosa que pasa cada 4 años o cada 8, depende. Pero siempre que hay un presidente, bien sea en Estados Unidos, en otros países, en España, pues siempre hay algún tipo de ceremonia de toma de posesión. Se sabe que tiene el cargo, el puesto, pero hay un momento determinado donde se toma posesión del cargo. Normalmente se hace unas declaraciones de intenciones, cuáles son sus primeras medidas, lo cual puede alegrar o asustar, o las mismas dos cosas a la vez, y van iniciando los primeros actos que demuestran que van a llevar a cabo lo que dicen que quieren hacer. Empiezan sus primeros meses, semanas, incluso en España está la tradición de los primeros 100 días, como que son ese trimestre de no meterse demasiado con el gobierno para ver cómo son las medidas que van tomando. Pero desde el primer momento, casi siempre que alguien asume un puesto, y podemos pensar en un puesto político o en un puesto administrativo, un puesto de trabajo, pues cuando empieza a realizar su labor, pues empieza a verse cuáles son sus líneas de acción, de qué manera lo lleva a cabo, cuáles son sus objetivos, incluso empieza a verse cuál es el carácter de verdad de esa persona cuando empieza a asumir las responsabilidades. Pero sobre todo, cuando son cargos públicos, cargos políticos, como es este caso y en cualquier otro país, pues siempre lo que buscan es la manera de llamar la atención sobre lo que ellos son y lo que están haciendo, y sobre todo les interesa mucho ganar el favor de las multitudes, del público, que esos famosos índices de popularidad en los cuales se quiere estar seguro de que la gente acepta, la gente apoya, y eso se hacen constantes campañas para conseguirlo. Estamos ahora en el momento de la, podríamos decir, toma de posesión y primeros actos del Mesías ya presentado en el capítulo anterior, o en los versículos anteriores del primer capítulo del Evangelio de Marcos. Y os pido que me acompañéis en el capítulo 1, versículo 14 en adelante, donde vemos el inicio, la puesta ya en marcha del programa mesiánico, o del programa mesiánico de esos momentos. Leemos y vamos a leer entera todo el fragmento. Estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, lo siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes. Y enseguida los llamó. Entonces, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Entraron en Capernaum, y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó: «¡Ah, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Entonces Jesús lo reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y lo obedecen?». Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente se le pasó la fiebre y lo servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios.
y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: «Todos te buscan». Él les dijo: «Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido». Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Vino él un leproso que de rodillas le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, sé limpio». Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente: «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos». Pero al salir, comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. El momento ha llegado. El Mesías había sido proclamado y Marcos nos empieza a relatar en un estilo, además, rápido, vertiginoso, en el cual va pasando. Daros cuenta que nosotros aquí tenemos entre sección y sección un título, ¿verdad?, en vuestras Biblias, que nos ponen los editores para ayudarnos a entender lo que está diciendo. Pero leedlo, imaginaros que no hay ningún título ahí y es una cosa detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Marcos es el evangelio de la rapidez, de la urgencia de ir contándonos las cosas que van ocurriendo en la vida de Jesús. En los versículos anteriores, la semana pasada, con el estudio de Antonio, tuvimos la presentación del protagonista. Empieza anunciándonos de qué va el libro, el Evangelio de Jesucristo, y nos muestra el que anticipa, el precursor, la labor de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, la tentación y al grano. Si cogemos otros evangelios, nos dan más introducciones. Marcos, desde el primer capítulo, ya ha pasado del nacimiento, de toda la infancia. Vamos al grano. Vamos a ver, estamos en el versículo 14 y ya vemos a Jesús en acción. Y esto es una de las maravillas de tener un evangelio con 4 perspectivas, o dicho de otra manera, de tener 4 evangelios. Los 4 evangelistas nos están narrando la misma historia, la historia de Jesús, pero seleccionan e incluso ordenan los acontecimientos de una manera un poco diferente para que podamos entender los énfasis que estos evangelistas quieren dar. Y en este caso, Marcos no quiere entrar en otros detalles, quiere ir al meollo del tema y presentar la obra de Jesús, el Hijo sufriente que viene a entregarse y a dar su vida por rescate de todos. De hecho, si tuviésemos que elegir un versículo que mostrase el énfasis y resumiera el Evangelio de Marcos, podría ser Marcos 10:46, que dice: «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Y eso es lo que hace Marcos. Esto es lo que quiero decir y vamos directamente a ello. Y el versículo 14 y 15 nos dicen que cuando llega el momento, Jesús empieza a predicar y a decir que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Marcos nos está diciendo que todo aquello que estaba planificado en la mente de Dios, el plan de Dios para la redención, ahora es el momento de ejecutarlo, de ponerlo en acción. El tiempo se ha cumplido. Si recordáis, el apóstol Pablo dice algo muy parecido. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Es decir, Jesús no nació cuando nació por casualidades de la vida. Jesús nació en ese momento del tiempo, de la historia, en ese espacio geográfico, porque Dios estaba llevando a cabo su plan. Y su plan era que en ese mundo, en el mundo romano, en ese centro de la historia de Oriente y Occidente que era Judea en el siglo I y como lo ha sido a lo largo de los siglos, fuese el momento adecuado para que se desarrollase el plan de salvación. Y pensadlo, un plan que estaba ya proclamado desde el principio de la Biblia, en Génesis, y que se va desarrollando, que el Dios va obrando a lo largo de la historia para que se concrete en ese momento en el cual el Mesías viene y empieza a realizar su labor.
y que continúa, porque la historia no termina con Jesús, bien lo sabemos, aquí estamos. Es ese centro de la historia, que incluso en nuestro calendario está marcado con el antes de Cristo y después de Cristo. Es ese momento central, no solo de nuestro calendario occidental cristiano, sino el centro de la historia de la humanidad, aunque muchos todavía no lo sepan. Y dice que el tiempo se ha cumplido, versículo 15, y el reino de Dios se ha acercado. El plan de Dios que estaba en desarrollo, ahora, en ese momento cuando llega Jesús, tiene una manifestación que ha estado profetizada durante siglos, pero que ahora ya está ahí. Y claro, como se había acercado, los que sabían algo de lo que era el reino de Dios, enseguida lo interpretaron de una determinada manera. Dijeron, ¿cómo? El reino de Dios ya está aquí, aquí vamos a acabar con todos los enemigos. Y como veremos en el desarrollo del Evangelio, esa manera de entender el reino de Dios, a los discípulos y a todos los demás, les costó muchísimo cambiarla por lo que de verdad era el plan de Dios de salvación. Pero el reino de Dios irrumpe en la historia con la venida de Jesús y comienza a desarrollarse hasta que el Señor venga de nuevo por segunda vez. Pero el versículo 14 empieza con una palabra, con una frase que uno diría, vaya, pues no sería el mejor momento. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando. Es decir, justo cuando empiezan los problemas, porque Juan, el precursor, el que está anunciando que viene uno detrás de mí que es más importante que yo, cuando a ese lo meten en la cárcel, a ver, humanamente uno ¿qué haría? Pues si empiezan los problemas, vamos a ser un poco prudentes, ¿no? Pues es justo en ese momento en el que nos dice el evangelista que Jesús, después de que él fue encarcelado, lo que hace es llevar adelante la misión tal y como estaba preparada. Precisamente ahora. La oposición no era algo inesperado, no era algo que ocurriera sin que se contase con ello, ni que fuese a ser un obstáculo para los planes que Jesús tenía. Y en realidad así ha sido siempre a lo largo de la historia de la Iglesia. Constantemente momentos de oposición, de dificultad, pero que eso no es obstáculo para que la obra de Dios siga adelante. Pero además nos dice que fue encarcelado y sabéis todos, o la mayoría de vosotros, quién fue el que encarceló a Juan el Bautista, ¿verdad? Vamos a poner por aquí. Momento oportuno, lugar correcto. El Señor decide, no solamente en ese momento, empezar, sino además ir, como veremos, al sitio menos adecuado. Porque si alguien destacó en la historia de la Biblia por intentar desbaratar los planes de Dios en la Iglesia, era Herodes y familia. Y ahí tenéis un pequeño cuadro, en la Biblia aparecen mencionados 5 Herodes distintos, lo cual siempre hace que esto sea un poco complicado, ¿verdad? De quién está hablando en cada momento. Pues esto solamente es una tablita que nos recuerda los distintos Herodes que había. Herodes el Grande, Herodes el del nacimiento de Jesús, Herodes Arquelao, su hijo. Pero el que está ahora en el poder, en estos momentos del Evangelio de Marcos, es Herodes Antipas, que es el que ordena ejecutar a Juan y que además es el que tenía su jurisdicción, ¿imagináis dónde? En Galilea. Así que Jesús va al lugar menos adecuado, en el momento más inoportuno, humanamente hablando, y desde allí comienza su labor. Y es que a lo largo de la historia siempre nos sorprende ver cómo Dios obra e interviene cuando quizás humanamente nos parece que no es el mejor momento de hacer las cosas. Dios cumple sus planes y Dios sigue adelante con su propósito de que su reino se acerque, crezca y se desarrolle. Es la historia de la Biblia, es la historia del Nuevo Testamento, es la historia de la Iglesia. Poderes que intentan destruir el reino de Dios. Poderes que la Biblia nos habla de poderes bestiales, bestias que intentan amenazar y atacar y que pueden tener victorias temporales, pero que no van a lograr destruir el plan de Dios y el ministerio del Mesías, de que su reino se ha acercado y va a empezar a crecer y desarrollarse hasta el final de los tiempos. Juan ya había cumplido su misión. De hecho, Juan dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Claro, probablemente Juan no se esperaba que eso significase su encarcelamiento y su ejecución
Y más tarde el Evangelio de Marcos, en este caso Marcos va a hablar un poco más tarde de qué es lo que le pasó a Juan, así que no vamos a entrar en detalles ahora, pero Juan le costó también entender cómo Jesús estaba iniciando el desarrollo de ese reino. Pues allí se va Jesús, a Galilea, a ese territorio donde él se había criado, y ahí cerca, no sé si lo veis en el mapa, aquí tenemos Nazaret, donde él se había criado, y va a marcharse a la zona de Capernaum, Betsaida. Esta es la zona de algunos de sus discípulos, así que ahí es donde se acerca Jesús, a la jurisdicción de Herodes, a lo que era su hogar, el lugar donde le conocían, y como veréis luego en los diálogos de los evangelios, se nota que la gente lo conocía, y eso era bueno y también era difícil, y vamos a ver cómo en medio de ese lugar, de zona de pescadores, zona también comercial, contacto con gentiles, ahí es donde Jesús va a llevar a cabo su ministerio. Y esa es una de las sorpresas, porque uno pensaría, a ver, si Jesús viene a Israel y viene a proclamar el reino de Dios y a predicar el evangelio del reino, ¿cuál sería el lugar que uno escogería para hacer eso? Jerusalén, ¿verdad? La capital espiritual, política, simbólica. Pues es cierto, Jesús va a ir a Jerusalén varias veces, pero curiosamente empieza no allí, sino que empieza en su casa, empieza donde le conocen, empieza donde están las personas dispuestas, aunque no sean los más influyentes, aunque no sean los socialmente más idóneos, ese es el lugar que Jesús escoge para que sea el inicio de ese reino del Mesías que ya se ha acercado. Y llega y tiene un mensaje que podríamos decir que es fácil, sencillo e inconfundible. Si queréis resumir el mensaje de la Biblia, coged las palabras de Jesús. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Parece mentira, Jesús tiende a hacer las cosas más fáciles de lo que luego nosotros podemos intentar hacer, explicar y complicarlo. Es la síntesis del mensaje cristiano, breve, directo, comprensible, y que sus conciudadanos eran capaces de entender, al menos en cierta medida, para tomar una posición y responder a lo que Jesús le estaba diciendo. Y el mensaje es: arrepentíos y creed en el Evangelio. Es la mejor noticia del mundo, la mejor que pudiéramos esperar. Y el mundo está siempre sediento de noticias, de novedades. Y si son buenas, nos alegran más. Aunque las noticias y los periódicos están llenos de malas noticias, que parece que venden más. Pero la necesidad del ser humano es de esperanza, de buenas noticias, de ver que las cosas tienen un sentido, que se van a poder resolver, que vamos a poder tener salud, trabajo, prosperidad, estabilidad. Todo ese tipo de cosas, cuando llegan esas noticias, a todos les alegran. Y el Evangelio era una palabra que se utilizaba de manera coloquial, usual. Nosotros lo hemos convertido en una palabra técnica, en el sentido de que cuando hablamos de Evangelio nos referimos a algo muy concreto, el mensaje del Nuevo Testamento, el mensaje de Jesús. Pero en los tiempos de Jesús la palabra Evangelio se utilizaba de forma normal para referirse a hay buenas noticias, hay un anuncio. Nos han llegado un aviso, un anuncio, un titular de que algo bueno ha ocurrido. Para los judíos, de hecho, en el Antiguo Testamento ya se utilizaba, en las profecías sobre todo, el anuncio de que iba a venir una liberación de parte de Dios. Era una noticia del profeta o del rey de que había noticias, había mensaje de esperanza y de liberación. Pero para el mundo romano, un evangelio era un aviso de que un rey había conseguido una victoria. Así que el titular, la noticia de que el rey o había cumplido años, por ejemplo, en el caso de César, o había ocurrido una gran victoria, o teníamos un nuevo rey, eso era un evangelio. Esa era la buena noticia de que tenemos un rey que nos va a solucionar los problemas, que ha ganado la victoria, la batalla. Es decir, era una palabra que la gente entendía que era la mejor de las noticias que podían llegar. Y sin embargo, todos esos evangelios que se pueden anunciar en prensa, políticos, militares, acaban siendo esperanzas frustradas. Son buenas noticias que finalmente
no resuelven los problemas que decían resolver. La humanidad siempre acaba frustrada por falsos mesías, por presuntos salvadores que vienen a resolver los problemas de la patria o los problemas del país o de la ciudad o de la familia o de la educación, y que sin embargo vemos qué difícil es que esas cosas de verdad se cumplan. Y muchas veces esas noticias solo enmascaran poderes que intentan dominar, manipular, convencer a las personas de que ellos son los salvadores. ¿Sabéis? Cuando en la Biblia dice que es el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Dios, está mostrando un contraste que entendían perfectamente. No es el Evangelio del César. No es la esperanza de que el poder humano nos va a resolver los problemas. Es la esperanza de que la única manera de resolver el verdadero problema de la humanidad es que Dios reine. Y ese es el anuncio. Dios viene a acercar su reino, su mensaje de transformación, de reconciliación, de salvación a la humanidad. Y esta sí es la buena noticia. Es el Evangelio de Dios y el Evangelio de Jesús. Pero claro, para que ese Evangelio afecte a las personas, fijaros qué dos imperativos nos muestra aquí Jesús. Arrepentíos y creed. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La buena noticia de Dios es que hay posibilidad de salvación, pero hay una necesidad de arrepentimiento. Hay una necesidad de recibir ese mensaje que viene de parte de Dios y darnos cuenta de nuestra necesidad. Y uno de los primeros pasos para poder aceptar el mensaje de salvación es ser conscientes de que necesitamos esa salvación. Y yo creo que esa es una de las mayores dificultades en el mundo en el que vivimos. En otras épocas, se creyese más, se creyese menos, había una conciencia de que existía un Dios, de que existía un bien y un mal y que el hombre podía tener una necesidad. ¿Te lo tomarías en serio o no? Pero eso estaba ahí, en el subconsciente colectivo, porque de alguna manera la existencia de una perspectiva de que la vida es más que materia, de que existe un Dios, eso, aparte de que es lo que le ocurre a la mayoría de los miles de millones de habitantes del planeta, ese rechazo militante de la existencia de Dios es algo bastante peculiar de la sociedad occidental y no tan mayoritario como pueda parecernos. Pero esa conciencia de que, bueno, algo habrá. Pero no es suficiente con que creas que algo hay ahí, sino ese ser consciente de que tengo un problema con este ser, que necesito arrepentirme de la condición de alejamiento, de condenación que tengo por un ser humano, por ser un ser humano alejado, pecador. Y eso es una de esas cosas que son barreras que creo que son difíciles de franquear con nuestra sociedad. El darnos cuenta de la necesidad de arrepentimiento. Es volverse a Dios buscando su perdón. Pero el arrepentimiento no salva. El arrepentimiento es una conciencia de la necesidad. Y puede haber personas que lleguen a ser conscientes de que viven alejados de Dios, de que dejan que el mal domine sus vidas, pero no dan ningún paso más allá. Se quedan en eso. E incluso puede ser que se queden con una actitud de, pues sí que me arrepiento de esto. Pero ahí está, no hay más. No hay lo que de verdad te lleva a la salvación. Arrepentíos sí, creed en el Evangelio. Creer, tener fe, aceptar el mensaje de salvación, confiar en que es el mensaje de Jesús el que salva. El arrepentimiento por sí mismo no salva. Nos lleva a las puertas de la fe, pero es ese aceptar y entregarse al mensaje de Dios. Porque también a nosotros, dice el autor de Hebreos, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Es decir, muchos oyen, les toca, pero no responden con fe. Por eso Jesús dice, arrepentíos y creed. Y Jesús dice que Él ha venido precisamente para eso, a predicar. Nos dice el versículo 14 que fue a Galilea predicando, proclamando, anunciando. Es la mejor noticia que hay que difundir. Así que Jesús va a dedicar esos años de ministerio público a difundir. Entonces ahí nosotros pensaríamos, vale, si de lo que se trata es de difundir, pues casi cualquier método vale, ¿no? Con tal de que se hable del Evangelio, pues que se difunda y que todo el mundo sepa. Y de hecho los apóstoles van a pensar, pues efectivamente sí, aquí lo que importa es que esto se sepa, que corra, que se haga viral y que toda Judea conozca
y si es posible el norte y el sur también, el mensaje del Evangelio. Jesús es un predicador, es el predicador. De hecho, es el príncipe de los predicadores. Es el mejor y mayor predicador que ha existido. Y de hecho lo que va a hacer va a ser recorrer predicando, encargar a otros que prediquen, y recordáis con una de sus últimas palabras, id y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿no? Yo estoy con vosotros para que hagáis eso. Es decir, el hecho de predicar, proclamar, pero ojo, no pensemos que predicar y proclamar significa vete a un local medianamente grande, ponte en un púlpito con un micro, si hay internet mejor, y eso es solo una manera de predicar. Predicar es esencialmente proclamar, difundir, dar a conocer. Y cuando vemos a Jesús predicando, le vemos, como veremos a continuación, yendo al lugar de enseñanza oficial de la fe, a la sinagoga. Pero le vemos también caminando con la gente, le vemos en el campo, le vemos en conversaciones privadas. Y todo eso es la manera en la que Jesús predica el Evangelio. Así que cuando digáis y penséis en que somos llamados a predicar, que no os venga a la mente el púlpito y el predicador. Esto es solo una de las maneras de proclamar. Todos somos predicadores de la palabra, en la medida en la que difundimos el mensaje del Evangelio como Jesús. Jesús es el modelo, es nuestro ejemplo, el que nos invita en cualquier momento y lugar a estar dispuestos a proclamar este mensaje del Evangelio de Dios. Y andando junto al mar de Galilea, nos encontramos con una de esas escenas que yo no sé a vosotros, pero a mí siempre me ha sorprendido. Va caminando por el mar, vio a dos pescadores, les dice, venid conmigo. Y ellos cogen, lo dejan todo y se marchan. Y en algunas películas antiguas del Evangelio, pues esa es la escena, ¿no? Se ve a Jesús, pasa por allí, unos pescadores que aparentemente no conocen nada, le dice, venid conmigo, y ellos cogen y lo dejan, y se van. Y eso resulta un poco extraño, ¿no? Y uno puede pensar, claro, es que el llamamiento de Dios es tan potente, tan convincente, que no necesitas más. Dios pasa por allí, te dice que vengas, y tú me dices, ven, lo dejo todo, como dice la canción. Y eso es aparentemente lo que pasa aquí, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos. Pero claro, una de las cosas curiosas de la Biblia es que la Biblia tiene huecos, tiene lapsos de tiempo. Pensamos en Moisés. Pues Moisés, hasta que ejerció de Moisés, entendedme la expresión, tenía ya 80 años. Es decir, habían pasado muchas cosas en su vida, de las cuales la Biblia no lo relata, y en pocos capítulos ha saltado 80 años. O en la vida de Abraham lo mismo, ¿no? Tenemos momentos que Dios habla a Abraham, pero son 2 o 3 momentos repartidos en décadas de existencia. Eso ocurre un poco también aquí en los evangelios. Dios tiene, pensad en vuestras vidas, tiene procesos normalmente de larga duración en nuestras vidas. Hay momentos cumbre, pero también hay muchos momentos donde aparentemente no está pasando nada y Dios está también obrando ahí en nuestras vidas. Pero en este caso, en los evangelios, en este después que fue encarcelado Juan y este andando junto al mar, hay casi 1 año de diferencia. Pues después del bautismo y la tentación de Jesús han pasado muchas cosas que el Evangelio de Marcos no nos las cuenta. Salta a lo que le interesa. Pero entre medias habían pasado muchas cosas. Es lo que se conoce como la cronología de los evangelios. ¿Estamos aquí? Sí. La cronología de los evangelios en las cuales nos encontramos a Jesús relacionándose ya con sus discípulos. Juan del 1 al 3. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo del 1 al 3, tenedlo si queréis ahí a la vista para ir comparando, vemos que después del bautismo, Juan presenta a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y con quién se encuentra Jesús? Versículo 35. Echadle un vistazo. Estaba ahí Juan, 2 de sus discípulos. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviendo Jesús le dijo a los que le seguían, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabí, ¿dónde vives? Venid y ved.
Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora décima. ¿Y quiénes eran? Andrés, hermano de Simón, que luego le dice a su hermano: Simón, que hemos encontrado al Mesías. Y allí va Simón. Pero esto es meses antes de lo que nos está relatando Marcos. Es decir, Jesús ya conocía a Andrés y a Simón y a Juan. Ya había estado con ellos. Ellos ya le conocían. Es más, ya habían llegado incluso a decir: tú eres el Mesías. Ya sabían que era alguien tremendamente especial. Se encontró con Andrés, con Simón, con Felipe, con Natanael, probablemente con Juan, el discípulo del cual el Evangelio de Juan no nos dice su nombre. Después en Juan 2, ¿a dónde van? A Caná, la escena de las bodas en Caná de Galilea. Está ocurriendo en estos meses. Ya le han visto en acción con esa señal asombrosa y jugosa que ocurre en Caná de Galilea. Se marcha a Jerusalén, pasa una primera Pascua allí, se encuentra con Nicodemo, se encuentra con la mujer samaritana, viaja de Jerusalén a Galilea. Es decir, han pasado muchas cosas. Saben quién es Jesús. No es que Jesús pasaba por allí y vio a dos desconocidos, les dice: venid conmigo, y ellos lo dejan todo. No, es que ya habían estado con él, habían comido, cenado, viéndole actuar, sabían que Jesús era Jesús. Pero no era suficiente con que supieran: este es el Mesías. Lo que ocurre a continuación es quizás lo mejor que le puede ocurrir a un ser humano. Jesús les dice: vamos, seguidme. No os conforméis con saber quién soy yo. No os conforméis con saber que soy el Mesías, con creer en mí que soy alguien especial. No es suficiente con ese. Seguidme, porque tengo para vosotros una misión que va a transformar vuestras vidas. Vais a ser pescadores de hombres. Y es curioso que les ayuda a entender su misión relacionada con su realidad. No les dice: venid conmigo que vais a ser ingenieros de la conversión. No, venid a mí que os voy a convertir en terapeutas espirituales. No, les hablan el lenguaje. Igual que habéis estado esforzándoos en pescar, vais a ser pescadores de hombres. Y allí tenemos a los apóstoles, a los que van a ser reconocidos como apóstoles, haciendo su trabajo, siendo fieles en sus responsabilidades y obligaciones familiares, laborales. Y en esa situación, en esa circunstancia, en la que Jesús les llama para que, con todo el bagaje que traen de lo que son, de lo que han sido, de lo que saben hacer, vas a poner todo eso ahora a la mejor de las misiones. Lo que eres va a ser utilizado por Dios para ser parte de este reino que se ha acercado y va a transformar el mundo. Y eso en el fondo sigue siendo realidad para todo cristiano a lo largo de los tiempos. El llamado puede ser diferente. El propósito de Dios en tu vida y en la mía puede ser de enfoques, de objetivos, pero Dios quiere utilizarte como eres, como Dios te ha dado las cualidades, las posibilidades, tu desarrollo personal, profesional, y te dice: venga, sígueme, y sé el instrumento de mi reino, aquí, ahora, donde estás, con tus circunstancias. Efesios 2 nos dice que el Señor nos ha salvado para las buenas obras que Él ha preparado de antemano. Dios tiene un plan para ti, como lo tenía para Juan, para Andrés, para Simón, de ser los portavoces del reino de Dios. Esa es la aventura de la fe, y no sé si tú estás dispuesto a seguir a Jesús hasta ese punto, o prefieres verlo desde la orilla, prefieres saber que Jesús es algo que merece la pena, o quieres involucrarte en ser parte de la misión de extender el reino de Dios. ¿Estás dispuesto al precio también que eso implica? Porque fijaros que ellos lo dejaron todo. Y no debió ser fácil. Dejaron su trabajo, dejaron un negocio familiar aparentemente próspero, dejan su casa para irse no se sabe muy bien dónde, cómo y para qué, pero estaban dispuestos porque Jesús les llamaba. Y es que Jesús se merecía ser seguido, claro. ¿Cuántas personas están dispuestas a seguir a quien sea? Personas que están dispuestos a invertir tiempo, dinero, para seguir una causa, seguir una persona, seguir un cantante. ¿Cuánto fanatismo puede haber? Que está bien si te gusta un cantante, yo no digo que no vayas a un concierto,
¿vale? Pero entendéis lo que quiero decir. Personas que pierden el sentido y el propósito de sus vidas por parecerse a, por seguir a, y convierten eso en aquello que les llena, que realmente intentan que sea lo que les da incluso su propia identidad. Eso suele acabar en situaciones realmente decepcionantes. ¿Es Jesús digno de ser seguido? Pues lo primero que va a hacer es mostrar que Él es quien dice ser. Y el resto del capítulo 1 de Marcos, en el que estamos leyendo, nos vemos a Jesús demostrando su autoridad de una manera que no podía dejar dudas de que Él era quien decía ser y que merecía la pena ser seguido. Y vamos a verlo con 4 aspectos en los cuales se ve la autoridad que Jesús tiene como Hijo de Dios, como Mesías. Lo primero que vemos es que entran en Capernaum y el sábado va a la sinagoga. Y lo que nos encontramos ahí es a Jesús como un maestro impactante. Era algo relativamente frecuente que en una sinagoga hubiese distintas personas que se les daba la oportunidad de enseñar, de comentar el texto del día. La vida en una sinagoga judía del siglo I, pues básicamente era un lugar de estudio de la Torá, de estudio de la ley, donde la gente se acercaba y escuchaba las reflexiones de las distintas escuelas de interpretación, porque algo que era muy habitual en estas sinagogas era que los distintos escribas, los distintos maestros, pues defendían sus puntos de vista, y uno entraba y defendía su escuela, y el otro defendía la suya, y estaban ahí apelando a los comentaristas antiguos, citaban a uno, citaban al otro. Yo no sé si eso era entretenido o no, ¿vale? Pero cuando llega Jesús y empieza a explicar el pasaje del día, la gente entra en shock, alucinan. ¿Pero esto qué es? Pero es que esto es otra cosa. Es que este hombre me está ayudando a entender. Está hablando de otra manera y tiene una autoridad, habla con autoridad. No cita al uno, al otro, ataca, defiende a no sé quién. No. Él tiene un mensaje con autoridad. Los mensajes de los escribas seguro que eran formalmente correctos, bien estructurados, con un análisis lingüístico insuperable. Eran escribas versados en la ley de Moisés hasta extremos que no nos podemos ni imaginar. Y si tuvieran inteligencia artificial, pues ya ni te cuento lo que serían capaces de montar los escribas del siglo I, como puede pasarnos a los predicadores del siglo XXI. Poder tener un dominio de herramientas. Os voy a contar algo que me tiene todavía que no acabo de... Me están bombardeando de publicidad para que pueda descargarme una aplicación para preparar sermones sin esfuerzo. Una aplicación de inteligencia artificial que te garantiza sermones impactantes y poderosos y que si no tienes tiempo para prepararlos no te preocupes porque la inteligencia artificial los prepara por ti. Oye, lo de no tener tiempo os aseguro que pasa. Pero, pues sí, podrán ser formalmente muy correctos. Es más, si el Señor nos permite tener herramientas tecnológicas para analizar, investigar, bien, pero un mensaje poderoso que simplemente salga de una técnica muy elaborada, no os recomiendo que lo intentéis, porque creo que el mensaje de la palabra de Dios tiene que ser un mensaje que de alguna manera te haya apelado de manera personal y con eso puedas compartir lo que Dios dice en su palabra. Por supuesto, ninguno vamos a tener un mensaje con autoridad como Jesús, porque Jesús es Jesús. Pero si queremos hablar en el nombre de Jesús, tenemos que dejar que sea Él el que nos hable primero a través de su palabra. Así que Jesús tenía una enseñanza viva, cercana, veraz, eficaz, que dejaba huella, que era como clavos que se hincan. ¿Recordáis en Eclesiastés? Nos habla que las palabras de los maestros son como clavos hincados que se te quedan ahí, que lo recuerdas, que afecta a tu vida. Así enseñaba Jesús y así nos invita a enseñar nosotros también. Pero no solamente eso, sino que Jesús muestra que tiene una enseñanza que tiene autoridad incluso con los poderes satánicos. Y ahí vemos un par de escenas en el cual, en el fondo, es como una especie de nuevo asalto del ataque de Satanás contra Jesús, que lo vemos desde el principio de su nacimiento en adelante. Vemos su tentación unos versículos antes
y en este caso vemos cómo hay ese enfrentamiento con el reino de Satanás. Al fin y al cabo, el enemigo sabía que había venido el que podía derrotarlos. El propósito de su venida era destruir las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, nos dice Juan, para deshacer las obras del diablo. Y los diablos lo sabían y temblaban, sabiendo que estaba delante de ellos el que podía destruirlos. Y eso lo hace no con rituales religiosos, no con técnicas de exorcismo, sino solo con la autoridad de su voz y su palabra, que también es la manera en la que la Iglesia de Dios a lo largo de los siglos debe enfrentarse a cualquier poder que no venga de Dios, con el poder de la palabra de Dios. Pero además Jesús no solamente tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, sino que tiene autoridad sobre la enfermedad. E interviene y actúa de tal manera que resuelve lo que es uno de los dolores de la humanidad, ¿verdad? El que Dios toque y las personas quedan sanadas. Y lo vemos ahí en el caso de la suegra de Pedro. Y lo vemos en el caso del leproso. Y fijaros que en los dos casos, ¿sabéis lo que hace Jesús? A la suegra la coge. Bueno, normal, una persona enferma la coges. Al leproso lo toca. No sé cuándo hubiera sido la última vez que alguien habría tocado a ese leproso. Pero Jesús le toca. Lo cual, por cierto, lo hubiera convertido automáticamente en impuro a Jesús. Pero a Jesús eso no le importa. Jesús lo que le importa es ese gesto de compasión. Jesús, movido a compasión, lo toca y le dice, quiero, sé limpio. Y muestra cómo ese contacto con Jesús le sana de esa enfermedad que podía acabar con él. Es una intervención que muestra que Él es el Mesías. Y no es una promesa intemporal de que la Iglesia y que el creyente va a estar libre de las enfermedades. Lo sabemos. La promesa de Dios no es, cree en mí y no vayas al médico, porque no lo vas a necesitar. No, esa no es la promesa del Señor. ¿Que el Señor sana? Claro que sana. Y cuando Él quiere y como Él quiere. Pero el llamado de la Iglesia no es a hacer espectáculos de sanidades. Porque ni siquiera Jesús quiso hacerlo. De hecho, cuando leemos el relato, Jesús quería evitar eso, porque sabía que la gente lo que quiere es que le resuelvan sus problemas, que le resuelvan el problema de alimentación y que les resuelvan los problemas de salud. Y claro que necesitamos eso. Y buscaban a Jesús, al final, únicamente porque les convenía, porque le resolvía su problema temporal, circunstancial. Los milagros de Jesús eran el certificado de autenticidad de que Él era el Mesías enviado. Y va a conceder a sus apóstoles que lo hagan también. Y a lo largo de la historia ha concedido cuando a Él le ha parecido bien que eso también pueda ser realidad. Pero no pensemos que es la norma, ni que es lo que debemos buscar, porque estaríamos confundiendo el propósito de su venida y del mensaje. El cielo no está aquí. La sanidad prometida no es esta. El Señor promete que el fin de todo dolor y toda enfermedad no está a este lado del reino, sino que está al otro lado cuando se culmine el reino de Dios. No nos confundamos, ni dejemos que nos confundan los vendedores de humo. Porque a Jesús no le interesaba la fama a cualquier precio. Y así termina el relato. Jesús quería que la gente se acercase a Él para arrepentirse y creer en el Evangelio, no para ser el espectáculo del día en Judea o en Galilea. Y por eso le pidió al hombre sanado, mira, no lo cuentes. Pero aquí, ya sabéis, lo de obedecer a Dios va por días. Pues este hombre, aunque Jesús le dijo que no, pues que sí. Y según salió, empezó a divulgarlo y ya se montó el espectáculo en Capernaum. Así que Jesús tuvo que marcharse, lugares desiertos, nos dice, lugares solitarios, la gente le seguía, pero la fama no era lo importante. Y la Iglesia a veces se ha olvidado de eso también, la Iglesia de Dios en la historia, y ha buscado el poder, ha buscado el difundir sea como sea, utilizar incluso técnicas humanas para que podamos influir en la sociedad. Jesús no buscaba eso. Jesús no era un influencer, ni quería que nosotros los fuéramos. Jesús era y es el mensajero de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y para que Jesús no perdiera la visión de lo que tenía que hacer, permitidme expresarlo así, ¿sabéis lo que hacía? Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió, fue a un lugar desierto y allí oraba.
en conexión con su Padre, buscaba cuál era la manera de llevar a cabo la misión que Dios le había encomendado. Se estrena el Mesías de maneras sorprendentes y que marcan la pauta de lo que va a ser el inicio de su misión. Y somos invitados a conocerlo, a seguirlo y a difundir adecuadamente su mensaje, a ser capaces de reconocer el llamado de Dios. Y si tú todavía no has dado ese paso de ver a Jesús no simplemente como un maestro religioso interesante, sino como el Salvador, tu Salvador, yo te invito a que allí donde estás, aquí, online, en tu casa, puedas preguntarte, ¿yo sigo de verdad al Mesías? ¿Me he arrepentido y creído el Evangelio? Es el momento oportuno de hacerlo porque no sabes lo que va a ser el día de mañana. Y como Iglesia y creyentes, somos llamados a continuar con esta labor de seguir a Jesús y difundir el Evangelio a la manera del Evangelio y dejar que sea el Señor el que dé los resultados de su labor. Y Señor, yo te doy muchas gracias por esta invitación que nos hace Jesús a todos de seguirle. Perdónanos por las veces que no estamos dispuestos a pagar el precio de dejarlo todo o nuestras prioridades, nuestras preferencias, por servir en tu reino. Ayúdanos, Señor, en donde estamos, como somos, con nuestras circunstancias, trabajo, familias, ser auténticos divulgadores y seguidores del único que tiene la buena noticia, Jesús. Amén.